3, 2, 1. Bienvenidos a mi canal. La tasación de costas, regulado en los artículos 241 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Artículo 241. El pago de las costas y gastos del proceso. Salvo lo dispuesto en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, cada parte pagará los gastos y costas del proceso causados a su instancia a medida que se vayan produciendo. Se considerarán gastos del proceso aquellos desembolsos que tengan su origen directo e inmediato en la existencia de dicho proceso, y costas la parte de aquellos que se refieran al pago de los siguientes conceptos. Primero, honorarios de la defensa y de la representación técnica cuando sean preceptivas. Ya sabéis que si no es preceptivo, pero aún así esa parte quiere ir con abogado y procurador, no pueden condenar en costas a la otra parte a abonar los honorarios, o no deben. En segundo lugar, inserción de anuncios o edictos que de forma obligada deban publicarse en el curso del proceso. En tercer lugar, depósitos necesarios para la presentación de recursos. Cuarto, derechos de peritos y demás abonos que tengan que realizarse a personas que hayan intervenido en el proceso. Quinto, copias, certificaciones, notas, testimonios y documentos análogos que hayan de solicitarse conforme a la ley, salvo los que se reclamen por el tribunal a registros y protocolos públicos que serán gratuitos. Sexto, derechos arancelarios que deban abonarse como consecuencia de actuaciones necesarias para el desarrollo del proceso. Y séptimo, la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional cuando sea preceptiva. No se incluirá en las costas del proceso el importe de la tasa abonada en los procesos de ejecución de las hipotecas constituidas para la adquisición de vivienda habitual. Tampoco se incluirá en los demás procesos de ejecución derivados de dichos préstamos o créditos hipotecarios cuando se dirijan contra el propio ejecutado o contra los avalistas. Los titulares de créditos derivados de actuaciones procesales podrán reclamarlos de la parte o partes que deban satisfacerlos sin esperar a que el proceso finalice y con independencia del eventual pronunciamiento sobre costas que en este recaiga. Artículo 242. Solicitud de tasación de costas. Cuando hubiere condena en costas, luego de que sea firme, se procederá a la exacción de las mismas por el procedimiento de apremio, previa su tasación si la parte condenada no las hubiere satisfecho antes de que la contraria solicite dicha tasación. La parte que pida la tasación de costas presentará con la solicitud los justificantes de haber satisfecho las cantidades cuyo reembolso reclame. Una vez firme la resolución en que se hubiese impuesto la condena, los procuradores, abogados, peritos y demás personas que hayan intervenido en el juicio y que tengan algún crédito contra las partes que deba ser incluido en la tasación de costas podrán presentar ante la oficina judicial minuta detallada de sus derechos u honorarios y cuenta detallada y justificada de los gastos que hubieren suplido. Se regularán con sujeción a los aranceles los derechos que correspondan a los funcionarios, procuradores y profesionales que a ellos estén sujetos. Los abogados, peritos y demás profesionales y funcionarios que no estén sujetos a arancel fijarán sus honorarios con sujeción en su caso a las normas reguladoras de su estatuto profesional. Artículo 243. Práctica de la tasación de costas. En todo tipo de procesos e instancias, la tasación de costas se practicará por el secretario del tribunal, es decir, el letrado de la Administración de Justicia, que hubiera conocido del proceso o recurso, respectivamente, o en su caso, por el letrado de la Administración de Justicia encargado de la ejecución. No se incluirán en la tasación los derechos correspondientes a escritos y actuaciones que sean inútiles, superfluas o no autorizadas por la ley, ni las partidas de las minutas que no se expresen detalladamente o que se refieran a honorarios que no se hayan devengado en el pleito. Tampoco serán incluidos en la tasación de costas los derechos de los procuradores devengados por la realización de los actos procesales de comunicación, cooperación y auxilio a la Administración de Justicia, así como de las demás actuaciones meramente facultativas que hubieran podido ser practicadas en otro caso por las oficinas judiciales. El letrado de la Administración de Justicia reducirá el importe de los honorarios de los abogados y demás profesionales que no estén sujetos a tarifa o arancel, cuando los reclamados excedan del límite a que se refiere el apartado 3 del artículo 394 y no se hubiese declarado la temeridad del litigante condenado en costas. En las tasaciones de costas, los honorarios de abogados y derecho de procurador incluirán el impuesto sobre el valor añadido de conformidad con lo dispuesto en la ley que lo regula.
No se computará el importe de dicho impuesto a los efectos del apartado 3 del artículo 394. Tampoco se incluirán las costas de actuaciones o incidentes en que hubiese sido condenada expresamente la parte favorecida por el pronunciamiento sobre costas en el asunto principal. Artículo 244. El traslado a las partes y aprobación. Practicada por el letrado de la Administración de Justicia, la tasación de costas se dará traslado de ella a las partes por un plazo común de 10 días. Una vez acordado el traslado a que se refiere el apartado anterior, no se admitirá la inclusión o adición de partida alguna, reservando al interesado su derecho para reclamarla de quien o como corresponda. Transcurrido el plazo establecido en el apartado primero, sin haber sido impugnada la tasación de costas practicada, el letrado de la Administración de Justicia la aprobará mediante decreto. Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión y contra el auto resolviendo el recurso de revisión no cabe recurso alguno. Artículo 245. Impugnación de la tasación de costas. La tasación de costas podrá ser impugnada dentro del plazo a que se refiere el apartado 1 del artículo anterior, es decir, en el plazo de 10 días. La impugnación podrá basarse en que se han incluido en la tasación partidas, derechos o gastos indebidos. Pero en cuanto a los honorarios de los abogados, peritos o profesionales no sujetos a arancel, también podrán impugnarse la tasación alegando que el importe de dichos honorarios es excesivo. La parte favorecida por la condena en costas podrá impugnar la tasación por no haberse incluido en aquella gastos debidamente justificados y reclamados. También podrá fundar su reclamación en no haberse incluido la totalidad de la minuta de honorarios de su abogado o de perito profesional o funcionario no sujeto a arancel que hubiese actuado en el proceso a su instancia o en no haber sido incluidos correctamente los derechos de su procurador. En el escrito de impugnación habrán de mencionarse las cuentas o minutas y las partidas concretas a que se refiere la discrepancia y las razones de esta. De no efectuarse dicha mención, el letrado de la Administración de Justicia mediante decreto inadmitirá la impugnación a trámite. Frente a dicho decreto cabrá interponer únicamente recurso de reposición. Y artículo 246. Tramitación y decisión de la impugnación. Si la tasación se impugnara por considerar excesivos los honorarios de los abogados, se oirá en el plazo de 5 días al abogado de que se trate, y si no se aceptara la reducción de honorarios que se reclame, se pasará testimonio de los autos o de la parte de ellos que resulte necesaria al Colegio de Abogados para que emita informe. Lo establecido en el apartado anterior se aplicará igualmente respecto de la impugnación de honorarios de peritos, pidiéndose en este caso el dictamen del colegio, asociación o corporación profesional a la que pertenezcan. El letrado de la Administración de Justicia, a la vista de lo actuado y de los dictámenes emitidos, dictará decreto manteniendo la tasación realizada o, en su caso, introducirá las modificaciones que estime oportunas. Si la impugnación fuere totalmente desestimada, se impondrán las costas del incidente al impugnante. Si fuere total o parcialmente estimada, se impondrán al abogado o al perito cuyos honorarios se hubieran considerado excesivos. Contra dicho decreto cabe recurso de revisión. Contra el auto, resolviendo el recurso de revisión, no cabe recurso alguno. Cuando sea impugnada la tasación por haberse incluido en ella partidas de derechos u honorarios indebidos, o por no haberse incluido en aquella gastos debidamente justificados y reclamados, el letrado de la Administración de Justicia dará traslado a la otra parte por 3 días para que se pronuncie sobre la inclusión o exclusión de las partidas reclamadas. El letrado de la Administración de Justicia resolverá en los 3 días siguientes mediante decreto. Frente a esta resolución podrá ser interpuesto el recurso directo de revisión y contra el auto resolviendo el recurso directo de revisión no cabe recurso alguno. Esto se repite, ya se ha repetido 3 veces. Se puede interponer recurso de revisión contra el decreto del letrado y luego el auto que resuelve el recurso directo pues no es recurrible. Cuando se alegue que alguna partida de honorarios de abogados o peritos incluida en la tasación de costas es indebida y que en caso de no serlo sería excesiva, se tramitarán ambas impugnaciones simultáneamente con arreglo a lo prevenido para cada una de ellas en los apartados anteriores, pero la resolución sobre si los honorarios son excesivos quedará en suspenso hasta que se decida sobre si la partida impugnada es o no debida.
Cuando una de las partes sea titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita, no se discutirá ni se resolverá en el incidente de tasación de costas cuestión alguna relativa a la obligación de la Administración de asumir el pago de las cantidades que se le reclaman por aplicación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.